Shabbat Shalom, Bejak Sukkot Sameach. Moadim Lesimcha, felices fiestas. Hoy, cierto, estamos viviendo un Shabbat intermedio, un Shabbat dentro de los días, cierto, de Sukkot. Siempre va a caer un Shabbat ahí en medio de los días de Sukkot. Y bueno, estamos contentos, cierto, por celebrar esta festividad. Que, bueno, tiene un doble día, es como una doble santidad, ¿no? El día de Shabbat en sí, semanal, y también un día festivo. Y no nos olvidamos, ¿cierto?, de que el Eterno nos bendice en este día. Él coloca, ¿cierto?, su favor hacia su pueblo, porque Él estableció este día de Shabbat como una señal entre su pueblo, ¿cierto?, y Él, dice. Es una señal entre yo y vosotros. Pero también las fiestas son una señal entre su pueblo, ¿cierto?, y el Eterno. No solamente son fiestas sagradas, ¿cierto?, del Eterno, solo de Dios, exclusivas de Él. En realidad, las festividades, ¿cierto?, Shabbat, Sukkot, todas, son una señal entre Él y nosotros, entre Él y el pueblo de Israel. Es una unidad que no se puede destruir en este sentido. Si bien muchos de nosotros, ¿cierto?, o quizás muchos, quizás no siendo parte de la herencia, el legado de Israel, de todas maneras pueden vivirlas, siempre van a ser en las festividades entre Dios y su pueblo, porque es una relación intrínseca. Fueron dadas las festividades ¿para qué? Para agradecer a Dios, al Eterno, para honrar su nombre, para realmente podernos acercar ante su presencia en un día. En Israel, ¿cierto?, en 3 festividades peregrinaban hacia Jerusalén, ¿cierto?, en Pesach, Shavuot y en Sukkot. Entonces, más que enfocarnos, ¿cierto?, en el hecho de que es una fiesta del Eterno, de Dios, hay que enfocarse en el propósito, en la finalidad de la festividad, que era acercarnos al Creador, al Eterno. Entonces, en las festividades como Sukkot nos acercamos a Hashem, nos acercamos a Él, nos acercamos hacia su favor, nos acercamos de una manera, ¿cierto?, en que si una persona vivía al extremo de Israel, al norte o al sur, al este o al oeste, tenía que ir de todas maneras hacia Jerusalén, y subir, hacer una aliyá, una subida hacia el monte santo. ¿Por qué? Porque había que encontrarse con Él. Y una de las cosas que presagian ese encuentro con Hashem, con el Eterno, ¿cierto?, del pueblo de Israel, subiendo a un monte, ¿quién es? Moshe. Moshe, ¿cierto?, es el que presagia muchos años antes, ¿cierto?, de cómo el pueblo se acercaría a un monte para encontrarse con el Eterno. Así como en esta fiesta de Sukkot, ¿cierto?, nos encontramos con Él y Él reside en medio de nosotros, en medio de estas Sukkot temporales, ¿cierto?, que tenemos en nuestras viviendas. También, ¿cierto?, nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Y es así, ¿cierto?, como leemos en las lecturas correspondientes a este Shabbat, ¿cierto?, que son lecturas especiales que se encuentran en Shemot, en Éxodo 33:12 al 34:26. Voy a leer una primera parte. Dice, y Moshe le dijo al Adonai, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá, ¿con quién? Contigo, le dice el Eterno. Y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moshe, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Adonai le dijo a Moshe, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moshe dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti
y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Bueno, después continúa, ¿cierto? Todo este pasaje hablando, ¿no es cierto?, de ese momento donde Moshe se encontró con el Eterno, cómo se le mostró, se le dio a conocer, ¿cierto? De qué forma sí, de qué forma no lo iba a hacer. Después viene la instrucción de grabar, ¿cierto?, las piedras, labrar las piedras, ¿cierto?, con los mandamientos, los mitzvot, esos 10 enunciados, etcétera. Pero enfocado, ¿cierto?, en lo que decíamos al inicio, es estas festividades presagian un encuentro con el Eterno, un encuentro con Él. Y por eso dice ahí, ¿cierto? Él se acercará, dice, tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Si la presencia del Eterno en Sukkot, en Pesach, en Shavuot, en Yom Teruah, en Yom Kippur, no se va con nosotros, no nos hagas salir de allí. Algo que diría Moshe, ¿cierto? Si realmente la finalidad de la fiesta, si el espíritu de la festividad no se va junto con nosotros cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, cuando iban a Jerusalén y se tenían que regresar a sus viviendas, si realmente su presencia, la presencia del Eterno no se iba con ellos, no nos hagas, dice, subir, no nos despidas de tu presencia, así. Una de nuestras misiones, ¿cierto?, en las festividades es de realmente tomar la presencia del Eterno, vivirla, disfrutarla, acorde, ¿cierto?, al Espíritu que el Eterno nos enseñó. Ya sea en Pesaj, celebrando la salvación, recordando su liberación, su gran amor, bondad para con nosotros, todo el legado que Él nos dio a través del Cordero, ¿cierto?, y Yeshua, nuestro Salvador. Pero luego, ¿cierto?, quizás en Shavuot entendemos también cómo nos hizo subir, encontrarnos con Él y nos entregó su palabra, su Torá. En Yom Teruah aprendemos, ¿cierto?, Él es su Padre bondadoso que renueva para nosotros un buen año, pero quiere que nos presentemos delante de Él. Estemos allí, nos presentemos a juicio, digamos quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos. Hagamos un recuento de las cosas. Y sobre todo que nos disculpamos, que nos aligeremos nuestras cargas para llegar a Sukkot, ¿cierto? Y poder bailar, alegrarnos con ligereza. Y despedirnos de Sukkot con alegría, para que el próximo año esté lleno de alegría, de bendición, de lluvia, de buenos frutos y de agradecimiento por cada cosa que nosotros vivamos. Y así, es un deber que cada uno tiene que tener, ¿cierto?, de que la presencia del Eterno vaya con nosotros una vez que salimos de la fiesta. Por lo tanto, tenemos que vivir la presencia del Eterno en medio de la fiesta, desde el principio hasta el fin. Moshe, ¿cierto?, le está diciendo realmente, o sea, no es en qué he hallado, en qué sabemos que hemos hallado gracia ante tus ojos, sino en que realmente tú, ¿cierto?, tú vayas con nosotros y dice, para que nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. Nuevamente, las festividades, si bien decimos son las fiestas del Eterno, pero no son exclusivas de Él, para Él, por medio de Él y solo para Él. Son para que nosotros también las disfrutemos, para que su pueblo, ¿cierto?, Israel y toda su descendencia y todos sus compañeros, ¿cierto?, que también venimos a la fe del Dios de Israel, podamos distinguirnos del resto de los pueblos. Si no fueran también nuestras fiestas, no nos podríamos distinguir. Es algo característico. Pero el punto dice, para que nos distingamos de todos los demás pueblos. ¿Y qué es lo que dice Moshe aquí? No es que tú vayas con nosotros para que nos distingamos. No dice, no es que tengamos más mandamientos para que nos distingamos. No es que tengamos nosotros más justicia que el resto para que nos distingamos. No es que nosotros seamos mejores, un pueblo más numeroso para que nos distingamos. No es que nosotros seamos el pueblo que guarda más fiestas para que nos distingamos. Dice, no es que no es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos. O sea, ¿en qué nos distinguimos? ¿En qué nos debemos de distinguir? En que su presencia vaya con nosotros, para que así nos distingamos de todos los demás pueblos de la tierra. La presencia del Eterno tiene que estar en nosotros.
en la fiesta y fuera de la fiesta cuando nos retiramos de ella. Y ahí está la distinción, ¿cierto? Una vez que salimos de allí, todos somos iguales, somos todos su pueblo, estamos todos como unidad, ¿cierto? Delante de su presencia. Pero fuera de él, estamos muchas veces dispersos en uno y otro lugar, como les pasaba ya mismo en Israel. Y como hoy día nos pasa en todas las naciones, incluso en todas las comunas y así. Pero en que su presencia esté con nosotros, ahí se marca la diferencia. Porque estas festividades también son nuestras, son del pueblo, para que se distinga su presencia en nuestra vida. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La gracia del Eterno, de Dios, no solamente la conocemos, ¿cierto?, a través de Yeshua y de la Brit Hadashah, de la nueva alianza o el Nuevo Testamento, sino que realmente aquí en este pasaje que leemos esta semana, vemos la gracia, ¿no? ¿Qué significa, cierto, que Él nos otorga gracia? Muchos lo definimos como un favor inmerecido, un don inmerecido. Pero ¿es eso realmente lo que está queriendo decir allí? Muchos, cierto, piensan que antes no existía la gracia, pero en la época de Moshe, cierto, claramente existía. Y algunos, por pensar que no había gracia en esa época, dicen que la ley y la gracia son opuestas, cuando en realidad no son opuestas. Por el contrario, la gracia se habla con frecuencia. Si he hallado gracia ante tus ojos. La palabra en hebreo es gen. Gen significa gracia, favor. Y esa palabra también se dice charis en griego, que también es gracia. Gracia y favor, tener favor ante tus ojos, hallar gracia, es la misma palabra. ¿Ya? Y Moshe le estaba pidiendo eso al Eterno. Si he hallado gracia ante tus ojos. Si he sido favorable ante tus ojos. Si he encontrado el favor ante tus ojos. No nos despidas, ¿cierto?, de tu presencia. No despidas de ti sin tu presencia. Y el Eterno le dice, mi presencia irá contigo. ¿En qué se muestra también la gracia del Eterno? Como aquí vemos, en que su presencia nos acompaña. Porque cuando estamos todos reunidos en las festividades, todo Israel es santo, es puro, es ejad, es uno, está alegre, está constrito y humillado en Yom Kippur, está también celebrando la salvación, está pidiendo perdón, etc. Y todo, cierto, está bien, pero fuera de allí, de su presencia, hay mucho mérito, ¿no? Cuando nos reunimos en las festividades, porque todos nos esforzamos, hacemos las cosas, y el Eterno y el Padre se agradan de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente estamos haciendo su voluntad, estamos todos ahí reunidos. Pero fuera de allí, no siempre, ¿cierto? A lo mejor nos comportamos de la misma manera. Y ahí se muestra su gracia y su fidelidad. En que si Él nos muestra su gracia y su misericordia en medio de la festividad, bueno, también lo hace cuando estamos lejos de Jerusalén, cuando estamos lejos de las fiestas, incluso lejanos digamos, de Él, de su presencia. O quizás cuando nos desviamos un poco del camino de la ascensión hacia Jerusalén y nos vamos para otro monte, quizás. Aún así, Él muestra su gracia y su favor. Y Moshe le está diciendo, no nos dejes partir de aquí sin tu gracia. Que tu gracia nos acompañe, que tu favor nos acompañe. ¿Cierto? Pero el favor del Eterno se posó sobre quién? Sobre Moshe, y no sobre todo Israel. Vimos, ¿cierto? En un momento que el Eterno le había dicho, bueno, mi gracia estará contigo, yo iré contigo, pero Moshe le dice, no puede ser solo conmigo, tiene que ser con todo el pueblo. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. No solamente, como le había dicho a Moshe, mi presencia irá contigo, sino Moshe dijo, no soy solo. Si tu presencia no está con nosotros, no nos hagas salir de acá. Moshe nos mostró, ¿cierto?, esa gracia inmerecida que conocemos a través de Yeshua. Porque Moshe sí era meritorio de obtener la gracia del Eterno, estando ahí en su presencia. Pero Moshe no le bastó con eso, dijo que también tu gracia, tu gen,
acompaña al pueblo, tu presencia, aunque ellos no lo merezcan, porque en primera instancia el Eterno dijo, irá contigo, no con ellos. Pero Moshe intercedió para que también tuviésemos de esa gracia, todos nosotros. Y él lo hizo de esa manera, ¿cierto? Para que toda la nación pudiese estar con la presencia del Eterno. No solo en la fiesta, no solo en un momento, no solo un profeta, no solo una persona, sino que todos pudiesen tenerlo. Que la gracia acompañara a toda la nación y no solo a algunos. Entonces, esa visión, ¿cierto? Que Moshe nos ofrece es también lo que nosotros tenemos que entender cómo funciona la gracia del Mesías. Es un favor inmerecido porque ciertamente no lo merecimos nosotros. Pero nuestro amado Mesías y Redentor, sí, él sí la mereció. Él mereció que la presencia, que el Ruach del Eterno de Dios, ¿cierto? El Ruach Elohim posara sobre él y su presencia continuara con él, aún en la vida, en la muerte, la sepultura y en la resurrección. Su presencia estuvo con él. Pero él también nos legó una gracia, ¿cierto? A través de él, para que su presencia, como dijo Yeshua, les conviene que yo me vaya porque vendrá el Consolador, estará con ustedes siempre, todo el tiempo. Es decir, la presencia del Eterno irá con ustedes, mi presencia estará con ustedes, siempre, en todo tiempo y en todo momento. Y es un regalo inmerecido nuestro, pero alguien tiene que hallar gracia y favor, alguien tiene que merecerlo. Ese fue Moshe, ese fue Yeshua, ¿cierto? Que halló gracia a los ojos del Padre. Pero él en su amada misericordia, ¿cierto? Para con nosotros, dijo, no solo yo, sino yo y este pueblo también. No nos despida de tu presencia, realmente, sin tu espíritu, a cada uno de nosotros. La gracia no es un favor gratuito, la gracia es merecida y se gana a través del mérito, el cumplimiento. Moshe cumplía la voluntad del Eterno, Yeshua cumplió su voluntad y por eso ganó la gracia. Pero para nosotros fue algo inmerecido. Las festividades nos recuerdan esto. Cuando estamos todos juntos en armonía, celebrando festividad, en alegría, en aflicción o en todo lo que la Torah nos ordena, estamos bien. Hay gracia del Eterno en medio de nosotros. Pero cuando nos despedimos muchas veces de estas fiestas, bajamos en vez de ascender, nos perdemos, nos desviamos y la gracia, podríamos decir, del Eterno no estaría merecidamente sobre nosotros, sobre su pueblo. El pueblo se divide, empieza con sus ideas opuestas, ideologías, unos se pelean contra otros y no están todos unidos como en una festividad. Pero aún así, ¿cierto? Hay alguien que dice, como nuestro Mashiach, como el Moshe, nuestro pastor, que su gracia nos acompañe, ¿cierto? Que tu gracia, oh Eterno, también nos acompañe. Entonces, en medio, ¿cierto?, de esto, podamos nosotros captar la mayor cantidad de esa gracia, ese gen, ese jariz, inmerecido, ¿cierto?, del Eterno para nuestras vidas. Capturemos lo más que podamos en estas fiestas, para que al salir de ellas, realmente podamos decir como Moshe, que tu presencia nos acompañe. Y que no solo a nosotros, a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestro entorno, que su presencia nos acompañe y esté con nosotros. ¿Para qué? Para que mostremos en el fondo que somos un pueblo, una nación distinguida, diferente, que no sigue la misma práctica, que no se comporta igual, que hace justicia, misericordia, bondad, fe, que tiene esperanza, que actúa diferente, que no se echa a morir, que tiene un profundo amor y temor por Dios, y que ama, ¿cierto?, al mundo, que no lo condena, como vino a Yeshua, no a condenar al mundo, sino para que fuera salvado. Y que realmente busca, ¿cierto?, el bien tuyo, el bien de los demás y el bien de todos. Que el Eterno nos ayude, ¿cierto?, a ser un pueblo distinguido, pero distinguido por la presencia del Eterno. No por creernos superiores a los demás, ni mejores, ni que tenemos más fiestas. Ah, es que yo celebro la fiesta del Eterno y tú no. Sino porque su presencia está en nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga en este Shabbat y en este Sukkot. Sigamos disfrutando y viviendo, ¿cierto?, en torno a toda esta armonía que tenemos y que podamos capturar, ¿cierto?, ese pedacito del Olam Abba, del mundo venidero, en estos días. Así que el Eterno les bendiga a todos y un feliz Shabbat. Shabbat Shalom. Y hasta aquí, ¿cierto?, el estudio de hoy.